En este documental hablaremos sobre las teorías políticas independentistas y republicanas que construyeron a la nación mexicana. Analizaremos la propuesta filosófica positivista que sustenta la creación de la Escuela Nacional Preparatoria. Interpretaremos las críticas al positivismo a partir de la comprensión del pensamiento escolástico, socialista y liberal para entender la diversidad de posturas del siglo XIX. Este documental se dividirá en 4 secciones más. La primera, donde hablaremos de los proyectos políticos nacionales. La segunda será sobre la Escuela Nacional Preparatoria. Y la tercera tocaremos el tema de la educación y el positivismo. Posteriormente, en la cuarta sección, se darán las conclusiones de todos estos temas. Los proyectos políticos nacionales fueron sustentados por Benito Juárez en sus inicios, ya que él hizo su proyecto político-social en la educación del pueblo. Los textos escritos por Fray Melchor de Talamantes, donde allí vemos la idea independentista del cual podemos corroborar donde se inició el primer levantamiento, el cual se inició en 1808, donde se terminó de manera muy pronta. En estos escritos se puede ver las motivaciones independentistas, el cual buscaba la nación de Nueva España fuera independiente. Las ideas de Talamantes venían con una soberanía popular. En los textos, Fray Servando Teresa de Mier tiene ya ideas independentistas originarias, las cuales aquí se vuelven a reforzar, como lo son la justicia, soberanía, al igual que Francisco Severo Maldonado. En los textos anteriormente mencionados tenían ideas muy marcadas de una soberanía y justicia liberal, en la cual estos escritos de hecho venían de gente frailes y las cuales se podían ver reflejados en sus escritos y sus cambios con el pasar del tiempo, al igual que la forma de pensar estadounidense. En los escritos son los cuales se basó el avance político-social de la nación, la cual venían ideas claras sobre una nación libre y soberana y del cómo se puede construir y llevarse a cabo en la nación, al igual que una educación en la cual la más importante fue la Nacional Escuela Preparatoria, y de cómo desde el estudio se podría mejorar dicha nación y llegar a una sociedad liberalista positivista. Es así del cómo todos estos escritos formaron parte de la historia sociopolítica nacional. Benito Juárez basó su proyecto político social en la educación del pueblo, por lo que la creación y emergencia de la Escuela Nacional Preparatoria cobra la importancia en el proyecto de Estado dentro del gobierno juarista. Juárez, enterado de que Gabino Barreda había pronunciado una oración cívica que constituía todo un programa político apoyado en la reforma educativa, lo llamó para que participara en el proyecto de ley de instrucción pública que se estaba elaborando. Conciudadanos, que en adelante sea nuestra divisa libertad, orden y progreso. La libertad como medio, el orden como base y el progreso como fin. Que en lo sucesivo una plena libertad de conciencia, una absoluta libertad de exposición y de discusión, dando espacio a todas las ideas y campo a todas las inspiraciones. Deje esparcir la luz por todas partes y haga innecesaria e imposible toda conmoción que no sea puramente espiritual y toda revolución que no sea meramente intelectual. Gabino Barreda, oración cívica en la Ley Orgánica de Instrucción Pública en el Distrito Federal. Hubo 2 tendencias filosóficas que cobraron relevancia histórica para nuestro país y ayudaron en la fundación del Estado Nacional. Estas fueron el liberalismo y el positivismo. El positivismo coincidía con los lineamientos pedagógicos del liberalismo. A la teoría se añadirá la práctica en el estudio de los fenómenos naturales. Pugnaremos una educación en la que se cultive al mismo tiempo el entendimiento y los sentidos, sin el empeño de mantener por fuerza tal o cual opinión, tal o cual dogma político o religioso, con el deseo de hallar de la verdad un manantial inagotable de satisfacciones, como el más seguro preliminar de la paz en el orden social. Por eso se da tanta importancia a la planeación integral de la educación, desde primaria hasta las instituciones científicas, culturales o profesionales. Considera que el conocimiento con fundamentos científicos sirva de base para alcanzar las normas de conducta tanto en el orden personal como frente a la sociedad, y por primera vez se habla de educar a las mujeres. A continuación, en nuestra sección de educación hablaremos del positivismo, pero de diferentes puntos de vista, como lo son el de los críticos Gabino Barreda, Plotino Roda Canati y José María Vigil.
donde dejaron algunos escritos acerca de este tema. Pero primero me gustaría dar una breve definición sobre el positivismo como tal. El positivismo es una filosofía que surgió de la necesidad de tratar a los fenómenos sociales con la misma metodología y otorgándoles la misma categoría que las ciencias naturales. Así, el positivismo defiende que el conocimiento se obtiene con base en la experiencia y asegura que el método científico es la única vía para conseguirlo. Se posiciona así en contra de las corrientes que rechazan la experiencia como método de investigación. Como primer crítico tenemos a Gabino Barreda, donde el mismo Barreda habla sobre la explicación del lema del positivismo mexicano en la oración cívica y se vio forzado a cambiar por libertad, orden y progreso para poder convencer al presidente Benito Juárez. Y el texto dice algo así: Conciudadanos, hemos recorrido a grandes pasos toda la órbita de la emancipación de México. Hemos traído a la memoria todas las luchas y dolorosas crisis por que ha tenido que pasar, desde la que la separó de España hasta la que la emancipó de la tutela extranjera que lo tenía avasallado. Que del conjunto de esas crisis dolorosas pero necesarias ha resultado también, como por un programa que se desarrolla, el conjunto de nuestra plena emancipación, y que es una aserción tan malévola como irracional, la de aquellos políticos de mala ley que demasiado miopes o demasiado perversos no quieren ver en esas guerras de progreso y de insensata evolución otra cosa que aberraciones criminales o delirios inexplicables. Y al final, como se vio forzado a cambiarlo, quedó de la siguiente manera el texto: Conciudadanos, que en lo de adelante sea nuestra divisa libertad, orden y progreso. La libertad como medio, el orden como base y el progreso como fin. Triple lema simbolizado en el triple colorido de nuestro hermoso pabellón nacional. De ese pabellón que en 1821 fue en manos de Guerrero e Iturbide el emblema santo de nuestra independencia, y que, empuñado por Zaragoza el 5 de mayo de 1862, aseguró el porvenir de América y del mundo, salvando las instituciones republicanas. Como siguiente crítico tenemos a Plotino Rodacanati, donde leeremos uno de los textos de él mismo, el cual forma parte de Escuela de Filosofía Trascendental. En el texto, el autor griego critica el positivismo por su falta de compromiso con el desarrollo moral y humano del hombre y su exaltación el materialismo puro, pues el hombre no puede dividirse en dos o más partes porque es un conjunto de racionalidad, sensaciones y sentimientos. Estamos en pleno siglo XIX y sin embargo, triste es decirlo, las doctrinas que hoy se profesan oficialmente en los colegios en materia de filosofía no son sino una modificación sistemática del sensualismo exclusivista de la escuela enciclopédica del siglo pasado, y cuyo sistema, en último análisis, se resuelve necesariamente en el materialismo puro. Esta misma doctrina materialista, mitigada algún tanto en sus consecuencias exclusivas y simulando apoyarse únicamente en las ciencias exactas, ha recibido la denominación de positivismo, cuyo nombre seductor no ha dejado de ejercer una poderosa influencia sobre los espíritus ligeros y superficiales que tanto gustan por naturaleza de la enseñanza enciclopédica. Así, pues, este sistema deficiente y absurdo de filosofía no puede menos de ser una verdadera remora para los progresos del entendimiento humano. También tiene otros textos llamados Impugnación y la filosofía, donde el mismo Rodacanati propone la inclusión de la metafísica y la psicología en el plan de estudios de la Nacional Preparatoria, ya que con ellas el alumno tendría un estudio completo del alma. Por último, tenemos a José María Vigil, donde el texto que leyó en las juntas de catedráticos celebradas en la Escuela Nacional Preparatoria hace una crítica a la educación positivista desde una propuesta liberal, al decir que el positivismo es amoral, puede desviar a las juventudes y llevarlas al materialismo, porque quita los conocimientos morales, religiosos y tiene una idea de ciencia que en realidad se torna en un mero cientificismo. Después de todo esto que mencionó sobre el positivismo, comentó con voz en alto y firmeza ante su opinión más sincera, nos dice: yo, señores, no hago a los positivistas un cargo por tales ataques, pues veo en ellos una consecuencia natural de los principios que profesan y simplemente los consigno como hechos que vienen en apoyo de lo que antes he asentado.
Señores, lo declaro con toda franqueza, considero de tal manera peligrosas para la juventud las doctrinas positivistas, que si llegara a persuadirme de su verdad, haciendo de ellas una doctrina secreta, que solo se comunicaría a los iniciados bajo ciertas condiciones, porque hay ideas de tal naturaleza que, abandonadas una vez, inculcadas en la juventud, en esa época de las pasiones, en esa época de irreflexión y entusiasmo, tienen que producir los más funestos extravíos en el individuo, en la familia y en la sociedad. Como pueden darse cuenta, las opiniones no son tan distintas, pero al final, ¿usted qué opina de todo esto? Y ya para terminar, como conclusión podemos decir que la Escuela Nacional Preparatoria es una de las responsables de la construcción de la sociedad y la nación mexicana de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Bien sabemos que Benito Juárez basó su proyecto político-social en la educación de todos, es decir, del pueblo, por lo que la creación y emergencia de la Escuela Nacional Preparatoria cobra la debida importancia de proyecto de Estado dentro del gobierno jurista. Por otra parte, tenemos los textos escritos de Fray Melchor de Talamantes. Sus ideas venían de la mano de la soberanía popular, junto con las motivaciones independistas que se dejaban ver a través de los textos mismos, el cual buscaba la nación de Nueva España para que fuera independiente. Pasando un poco de este tema, me gustaría hablar sobre las críticas hacia el positivismo en general. Hablemos de Plotino Roda Canati y de José María Vigil, donde podríamos decir que comparten casi la misma idea, donde al final solo se llegará al materialismo y eso no es lo que se busca. Incluso Roda Canati menciona que el positivismo es un absurdo de la filosofía. ¿Tú qué opinas? Aún así, cada uno tiene su punto de vista y no está mal tenerlo. Queda en uno mismo cómo lo tomamos para nuestro beneficio o bienestar. Solo es cuestión de respetar e incluso llegar a investigar a profundidad sobre el tema.